Lucas capítulo 7, por favor. Ya está mejor este. Sí, yo sentía como que retumbaba la voz. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. He titulado esta enseñanza o esta prédica Un encuentro con Jesús. Yo sé que puede sonar un título muy típico, muy cotidiano, pero la realidad es que todos nosotros necesitamos tener un encuentro a diario con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña Hebreos capítulo 4, 10 al 12, que es viva y es eficaz y que cumple el propósito para lo cual Dios lo ha enviado, ¿verdad? La palabra penetra hasta lo más profundo del alma del hombre, parte al hombre literalmente como una espada de dos filos y nos lleva a discernir y a conocer la realidad que hay en nuestro corazón. En esta historia que vamos a leer es un hecho real que nuestro Señor Jesucristo está narrando en su palabra, en este evangelio de Lucas, y es un hecho donde podemos ver la condición del hombre y la misericordia de Dios. Aquí en esta porción le pone el título en la Biblia: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Vamos a dar lectura y después vamos a entrar a la palabra. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, es decir, Simón, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Nosotros vemos en esta historia diferentes personajes, principalmente Simón el fariseo, y estamos viendo también a esta mujer. No conocemos el nombre, no se está dando el nombre, y tampoco es cuando María, la hermana de Lázaro, ungió con perfume al Señor. Es un evento diferente. Pero vemos una actitud muy importante aquí. Primero nos dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús fue convidado a casa de los fariseos. Si nosotros recordamos, los fariseos eran los religiosos de la época de Jesús, aquellos que guardaban supuestamente ellos irreprensiblemente la ley, aunque no obedecían todo lo que la palabra enseñaba. Este hombre, Simón, fariseo, invita a Jesús, por supuesto con sus discípulos, lo invita a casa. Yo creo que cualquiera en aquella época, si había un profeta con este respaldo y con esta popularidad que tenía Jesús, hubiera dicho: yo quiero invitarlo a casa, quiero escuchar y quiero conocer lo que está enseñando. Lo hizo, fue invitado, Jesús aceptó, en ningún momento se negó de ir a esta casa. Y entonces dice que una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume.
Qué actitud tan hermosa tuvo esta mujer. Por supuesto, es una mujer que no fue invitada a esta cena. Eso nos puede representar a aquellos que aún no hemos sido convidados a las bodas del Señor, pero que en su misericordia nos permite la entrada por medio de Cristo. Esta mujer supo algo: Jesús está en ese lugar. En ningún momento dudó de acercarse, de buscarle, porque era una mujer, cierto, pecadora, como nos enseña aquí la Escritura, pero ¿quién de nosotros no es pecador? Y se acercó, buscó al Señor, supo que Cristo estaba en esa casa y entró, sin importar lo que sucediera. Cuando ella llega, ve inmediatamente al maestro y se dirige a ella. Y me llama mucho la atención que ella llega detrás de él, detrás de sus pies. Lo que hizo esta mujer, lo primero fue postrarse en la presencia de Dios. Reconoció que Él era Cristo, que Él era el Señor. Muchas veces nosotros mantenemos una actitud como este fariseo, de orgullo, de soberbia, de estar de pie, erguidos, sin un quebrantamiento delante de Dios. Es tan importante, y lo voy a nombrar mucho a lo largo de esta palabra, la palabra quebranto, quebrantamiento. Hermanos, necesita haber humildad en nuestro corazón. Necesitamos dejar atrás ese hombre mundano, ese hombre soberbio, ese hombre arrogante que solamente buscaba lo suyo propio, y tenemos que vestirnos de Cristo. Tenemos que buscar que la humildad de la palabra de Dios quebrante el orgullo, para que entonces nos parezcamos más al Señor. Jesús nos manda a imitarlo a Él, y Jesús siempre fue humilde. Tenemos que trabajar en eso, iglesia. Pero esta mujer estaba detrás de él, llorando. ¿Qué sucedió? Reconoció su pecado. Yo quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió pecar contra Dios? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y le dijiste: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer? Porque a veces nuestro corazón se endurece. Las pruebas de la vida, los afanes, se convierte en una iglesia secular y nos olvidamos el llamado específico del Señor, que es a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Esta mujer se humilló, empezó a regar con lágrimas sus pies. Ella no vino y le dijo: oye Jesús. No, ella llegó y se postró, y no hubo más que una actitud de quebrantamiento en su presencia. Empezó a llorar, a derramar sus lágrimas, y los enjugaba con sus cabellos a los pies del Señor. ¿Saben? Los siervos de menor rango en los tiempos bíblicos eran aquellos que al llegar a una casa se encargaban de lavarle los pies a la gente. En aquellos días no había tenis, ¿verdad? No había tenis Nike o North Face, que veo que hay mucho acá. No había ese tipo de cosas. Andaban con sus sandalias, y los caminos no eran de concreto, no era pavimento. No había servicio de limpieza del municipio o del gobierno. Realmente eran calles llenas de polvo, y en el caminar diario los pies se ensuciaban, y mucho. Y cuando llegaban a una casa, el siervo de menor rango era el que tenía que lavarle los pies a los visitantes. Y esta mujer fue y se postró a sus pies, y no utilizó agua, sino sus propias lágrimas. Ella abrió su corazón delante del Señor. Dijo: Señor, con esta actitud vengo a humillarme delante de ti, y reconozco que solo tú eres el único que no me condena. Todos estos hombres la veían como la peor de las pecadoras, porque dice que cuando vio esto el fariseo, en el verso 39, que le había convidado, dijo para sí: hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Y cómo la condena él? ¿Cómo la juzga? Diciendo que es pecadora. Fíjense la actitud tan soberbia que había en este hombre. Yo tengo mi hogar, he invitado a Jesús, y esta mujer, ¿cómo se le ocurre interrumpir? ¿Que no está viendo que aquí está la élite sacerdotal y necesitamos tener convivencia con este profeta? Y viene a hacer aquí sus cosas. Sin embargo, esta mujer en ningún momento le detuvo el hecho de que otros le juzgaran. ¿Saben por qué? Porque esta mujer sabía que Jesús estaba en esa casa. Y nosotros sabemos que cuando la iglesia se reúne, Cristo está aquí.
Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando llegan nuevas personas? ¿Cómo estamos recibiendo a la gente que llega por primera vez a una iglesia? ¿Realmente mostramos el amor de Cristo? ¿O comenzamos a juzgar? Ay, ni siquiera es de por aquí. No le conozco. ¿Alguien la conoce? No. Pues a ver, vamos a ver si en 2 o 3 semanas ya podemos hablarle. Y empieza a haber una actitud arrogante en el corazón. Pero esta mujer no le detuvo eso. Ella sabía que al entrar a casa de Simón el fariseo, todos la iban a juzgar. Seguramente ella tenía un estilo de vida que no agradaba a los ojos del hombre. Pero ella supo, Jesús no me va a rechazar. Y eso es algo que quiero sembrar en tu corazón en esta mañana. Jesús no rechaza a ninguno que viene a Él. Y nosotros no podemos juzgar a los demás por apariencia, ni siquiera por cómo fueron, porque todos hemos sido pecadores. Sin embargo, esta mujer llegó y no solamente se metió, ella no era convidada, ella no estaba invitada a ese lugar, pero supo algo. Jesús está ahí adentro. No me importa si los demás me juzgan, no me importa si los demás me están criticando, no me importa si hay un rechazo por quién soy yo. Jesús no me va a rechazar. Y eso fue fe, fue convicción en su corazón, y llegó. Y ni siquiera llegó y se paró de frente delante de él. Ella no se sentía digna de mirarle a los ojos, sino que llegó por detrás y se postró. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo vienes a la presencia de Dios? El culto del día del Señor es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, es un tiempo de celebración, pero también es un tiempo de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Es un tiempo donde hay refrigerio, es un tiempo donde el Señor nos llena, nos sacia, nos levanta, nos fortalece, nos ministra, hermanos. Porque la alabanza y la adoración son para Él, no es para nosotros. La palabra de Dios, por lo tanto, reconforta al pecador. No hay uno aquí que pueda decir: yo no he pecado contra Dios. Y Cristo en su misericordia nos ministra, nos visita. Y es hermoso tener ese tiempo en su presencia. Pero a veces nuestro corazón está indiferente a la presencia de Dios. Nos acostumbramos a su bendición. Nos levantamos cada día, vamos a nuestro baño, nos lavamos los dientes, hacemos cualquier necesidad que tengamos, bajamos, desayunamos, o bueno, si es de 2 pisos, si es de 1 piso, nada más te mueves a la cocina, desayunas. Sales quizá en transporte, pagas tu transporte, o te vas en auto, llegas a tu trabajo, haces tus actividades, pues vas a comer y haces todo. Y no somos capaces de reconocer que todo viene de parte de Dios. Que desde que te levantas es por la gracia de Dios que tienes vida y respiras. Que puedes hacerle tic y se prende una luz. Que hay electricidad, que tienes agua caliente, que tienes alimento al abrir tu refrigerador, que puedes cocinar, que puedes taparte del frío. Todo eso viene de parte de Dios. Y son cosas que parecieran comunes, pero hermanos, un hijo de Dios debe de vivir en continuo agradecimiento delante de Él, porque eso debe humillarnos. Hermanos, nosotros solo somos siervos. Yo sé que Jesús nos llama amigos, pero la realidad es que somos siervos y Él es el Señor. Y si Él es el Señor, es el dueño de todo. No podemos mirar a Jesús solamente como Salvador, sino como Señor, realmente sometiéndonos al señorío de Él. Si tú reconoces verdaderamente en tu corazón que Cristo es el Señor, lo vas a reflejar con tu actitud. ¿Cómo? Humilde delante de Él. Esta mujer llegó quebrantada. ¿Y saben cuál es la gran diferencia que esta mujer tiene con nosotros? En que ella fue humilde en reconocer la necesidad de Dios. No nos sintamos agredidos con esto que estoy diciendo. Es una exhortación a nuestro corazón. Porque muchas veces, reitero, nos acostumbramos. Cuando estamos en una gran necesidad,
intensificamos la oración, intensificamos la búsqueda del rostro de Dios. Hermanos, ayúdenme, pastor, denme un consejo, esto, el otro, y buscamos la necesidad, porque hay necesidad. Y cuando todo va bien, hoy el domingo, no puedo ir. Es que va a jugar Chile. Y no es que Jesús sea mejor que el fútbol, no hay nada que pueda compararse con Cristo, eso es algo muy importante, no puede haber comparación, que Cristo es Dios, todo lo demás es pasajero, Él es eterno, pero empezamos a cambiar prioridades. La prioridad de este hombre fariseo no era quebrantarse delante de Cristo, sino era lograr tener una posición en la sociedad de decir, yo tuve al profeta en casa. Y eso a veces también corremos el riesgo de caminar con Cristo solamente para tener un estatus, para buscar las añadiduras antes que su reino. Hablando con mi hermano Oscar el otro día, le decía, la iglesia hoy tiene por sublime lo que Pablo tenía por basura. Y estamos persiguiendo las cosas que Dios dice, aborrécelas, porque te apartarán de mí, te alejarán de mi propósito. Porque el propósito de Cristo es que tú le sirvas, que tú le sigas, pero siempre en humildad detrás de Él. El amor al prójimo, hermanos, es el segundo y más grande mandamiento. Y este fariseo que decía guardar la ley no estaba amando a esta mujer, sino rechazándola, condenándola. Si por él fuera, se levantaba y la corría de su casa. Y todavía tiene una actitud orgullosa de decir, empezó a insultar al Señor en su corazón, no habló. Si supiera, si este fuera profeta, como dice ser, sabría qué tipo de mujer está aquí, que es pecadora. Y Jesús, sabio, siendo Dios, le respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Me encanta lo que hace aquí el Señor, porque el Señor no le confrontó y volteó y le dijo, oye Simón, ¿por qué la estás juzgando de esa manera? Nuestro Dios es sabio y siempre trata con amor las cosas, inclusive a aquellos que están en rebeldía delante de Él. Pero le dice, di maestro, quiero escucharte. Y empieza una historia muy interesante. Y en esta historia además hay dos personajes, ¿verdad? El acreedor y los dos acreedores, tres personajes. Y dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Fíjense qué estratégica palabra nuestro Señor está utilizando aquí. Porque este fariseo se consideraba como sin pecado. Y si tenía pecado era poquito. Pero a ella la veía como la más vil pecadora. Entonces Jesús está utilizando esta historia para hacerle entender algo. A ver, tú eres el que me debe 50 y ella es la que me debe 500. De alguna manera es lo que Jesús le está transmitiendo a este hombre. Y le dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Y pues cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón el fariseo, no es Pedro, es Simón el fariseo, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y vean lo que Cristo le dice, rectamente has juzgado. Fue necesario que nuestro Señor Jesucristo utilizara esta historia para que este hombre pudiera corregir su concepto de juicio. Este hombre, si por él fuera, condenaba a esta mujer, si por él fuera, la sacaba, la expulsaba, que la apedrearan si era necesario. Pero Jesús, sabio y humildemente, empieza a hablar al corazón de este fariseo. Y Jesús inmediatamente se vuelve a esta mujer. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, podemos ver que Jesús no le dio realmente importancia a lo que este hombre estaba diciendo o maquinando en su corazón. Él se enfocó a esta mujer. ¿Cuál fue la gran diferencia entre esta mujer y Simón el fariseo? Que esta mujer le estaba dando gloria a Dios y estaba reconociendo su necesidad. Y podemos ver que eso captó la atención de Cristo. Y vuelto
¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ella no temió ensuciarse. Ella en ningún momento pensó: ay, está muy sucio el piso y si me postro ahí mis rodillas se me van a doler. Y no, se humilló totalmente. Derramó su corazón a los pies de Cristo. Y no solo eso, sino que con su mismo cabello empezó a limpiar sus pies. Hermanos, eso es humildad. Pero además eso es reconocer que solo Jesús nos puede ayudar. Nosotros nos encontramos continuamente en dificultades en la vida. Hay retos, hay pruebas, hay tribulaciones, hay circunstancias que tenemos que enfrentar, adversidades que como cristianos tenemos que atravesar. Jesús claramente dijo: imposible es que no vengan tropiezos. Nosotros no podemos vender un evangelio color de rosa donde no va a haber persecución y pruebas. Cristo mismo nos advierte que vendrán las pruebas. Pero la gran diferencia es cuál va a ser tu actitud, cómo va a estar tu carácter, cuál va a ser tu relación con Cristo en el momento que las pruebas lleguen. Porque si tú comienzas a edificar tu vida sobre la arena, que estás hablando el yo, estás hablando tus fuerzas, porque gravemente podemos ver que la iglesia ha comenzado a edificar en sus propias fuerzas. Comienza a trabajar según los pensamientos del hombre, los designios del corazón del hombre, y nos olvidamos los principios de la palabra de Dios que nos enseñan cómo edificar una vida sólida y fuerte sobre la roca que es Cristo. Y comenzamos nosotros a desviarnos del propósito de Dios. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Tienes que confrontarte con el evangelio cada día. ¿Cuál es tu búsqueda de Dios? ¿Cuánto estás orando cada día? ¿Realmente escudriñas la escritura cada día? ¿O la pones debajo de la almohada a ver si por ósmosis puedes? ¿Se está empolvando tu Biblia? ¿Está guardada en el librero? Y aunque la traigas en el celular, la abriste hace no sé cuántos días. Hermanos, hemos perdido el enfoque. La iglesia se ha enfriado. Y una manifestación de la frialdad que la iglesia tiene es la falta de amor por el prójimo. Yo escuchaba ahorita de las diferentes actividades de evangelismo del hospital y con los ancianos. Hermanos, Jesús manda hacer eso. No es una opción para la iglesia. El problema es que se nos ha olvidado para qué Dios nos ha rescatado. Hermano, Dios te apartó de las tinieblas para que seas luz en este mundo. No para que vivas para ti, sino para complacerlo a Él. Todo lo que hagas debe glorificar a Dios, todo. Efesios capítulo 1 nos habla de que tú y yo fuimos predestinados para la gloria de la alabanza de su gracia. Hermano, si fuiste predestinado para eso, dale gloria. Sírvele con todo tu corazón. Nunca es tarde para volver a los pies de Cristo y humillarte delante de Él. Esta mujer reconoció eso. No seas de aquellos que cuando venga su Señor te halle trabajando en otras cosas y no en su voluntad, sino todo lo contrario, te encuentre haciendo lo que Él te mandó a hacer. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos tú y yo para Cristo es para ver si al final de la vida logramos alcanzar por lo menos el título de siervo inútil, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Dios nos ha llamado para obedecer, para servirle, también para amarle. Y yo quiero que esta palabra no se convierta en ti una cuestión de condenación, sino una convicción a tu vida de que tienes que levantarte en el nombre de Jesús y comenzar a caminar con Él. Porque a veces nos soltamos de su mano. El Señor sigue caminando, Él sigue trabajando, Él sigue haciendo su obra. El problema es que vamos caminando con Él y de repente vemos unas luces muy bonitas, nos soltamos y nos vamos hacia aquello que es llamativo y hermoso, y se nos olvida que solo en Cristo está nuestro caminar, nuestro destino.
Y vuelto a la mujer le dijo: Simón, ves, esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Le empieza a recriminar a él, pero no por una cuestión de hacerlo sentir mal, sino para que él mismo reconociera que ha juzgado erróneamente a esta mujer, porque este hombre no fue capaz ni siquiera de que un siervo le limpiara los pies a Cristo cuando entró a esta casa. Y empieza a decir: lavó mis pies, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar, ¿qué? Mis pies. ¿Estás a los pies de Cristo, hermano, hermana? ¿Realmente estás ahí? Porque a veces, hermanos, nosotros podemos estar postrados, pero con un corazón orgulloso, con un corazón endurecido. Y dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Qué hermoso. Qué hermoso. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Recuerda por un momento cómo era tu vida antes de conocer del Señor. ¿De dónde te sacó? Muchos, bueno, la mayoría prácticamente no me conoce. Yo fui drogadicto. El Señor me rescató de una vida de adicciones a la edad de 24 años. Ya tiene un rato. Pero, hermanos, pude ver la mano de Dios, pude ver su misericordia. Y lo primero que me llevó a eso fue a quebrantarme, porque yo decía: a nadie le importo, para nadie tengo valor. Y lo peor de todo es que yo pensaba también: mis padres son un mueble más en la casa. Porque tu corazón se hace insensible, porque te llenas de las cosas del mundo. Y eso me lleva a pensar ahora que si nuestro corazón se empieza a enfriar a las cosas de Dios, es porque nos estamos llenando de las cosas del mundo y nos hemos olvidado de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Jesús claramente dijo: en esto se conocerá que sois mis discípulos, en que tengan grandes dones y talentos. No, en que se amen los unos a los otros. Y para continuar, quiero pedirles rápido si se pueden poner de pie y saludarse unos a otros, hermanos, por favor. Y dense un abrazo fuerte. Y dile: qué bendición que estás aquí. Es un gozo para mí verte en este lugar. Es un privilegio para mí estar adorando al Señor y escuchando su palabra a tu lado. Y quiero que sepas que estoy para servirte. Y quiero que sepas que puedes contar conmigo en cualquier necesidad que tengas. Porque para mí es un gozo que seas mi hermano, que seas mi hermana. Para mí es un gozo saber que eres hijo de Dios y que Cristo también te ha redimido a ti como lo ha hecho conmigo. Y por lo tanto estoy ahí para siempre a tu lado. Qué bendición poder ver a la iglesia amarse. Y esto, hermanos, nos debe de llevar en todo momento a reconocer que solamente hay alguien que es la cabeza de la iglesia, y ese es Cristo, y que todos los demás que estamos aquí somos hermanos solamente. Gloria a Dios. Ahora sí podemos volver a los lugares. Ya ahorita se dan más abrazos y más besos. Y también yo los quiero saludar. Si no, nada más están así como que estoy viendo, pero no estoy abrazando a nadie. Muy bien, vamos a tomar asiento. Nos damos cuenta lo que acaba de suceder. Aunque parezca que no, y sé que seguramente siempre al final del culto se saludan. Eso espero. Que no seas que me paro y me voy. Pero yo quiero decirte algo.
esto que acabas de hacer, el mundo lo necesita. Es muy hermoso poderlo hacer aquí, podernos abrazar, porque nos conocemos, ya estamos aquí. Pero precisamente ese es el peligro que hoy en día hay. Nos podemos estar convirtiendo en un club social y estamos olvidando la gran necesidad que hay de Cristo allá afuera. ¿Debe de manifestarse el amor aquí de adentro? Por supuesto, por supuesto. Y entre más es mejor. Pero la manera en la que tú vas a mostrar el amor de Cristo a los hombres es amando a los que están allá. Te necesitan a ti. Decíamos precisamente en el seminario de Living Waters, de los Pasos del Maestro, que Dios te ha llamado a ti, específicamente a ti, puso sus ojos sobre ti. Jesús, podemos ver claramente que no estaba poniendo sus ojos en este momento en la vida de Simón el fariseo. Podemos pensar, hermanos, pensemos por un momento cómo toda esta cena y esta convivencia que se dio en esta noche en específico es porque había un propósito, y no era con Simón, sino con esta mujer. ¿No te has puesto a pensar que todo lo que Dios permite a tu alrededor es porque Él quiere tratar con tu corazón? ¿Porque Él quiere trabajar contigo? Porque Romanos 8 nos enseña que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito de aquel que nos llamó. Entonces el propósito de Dios está perfeccionando aun cuando hay pruebas, cuando hay dificultades. Y quiero recordarte que el Señor siempre está ahí con nosotros. El Señor Jesucristo no dejó de exaltar y de reconocer delante de Simón, este hombre orgulloso y duro de corazón, que esta mujer se había humillado. Y no es que se hubiera humillado en el aspecto como hombres, sino que había reconocido su pecado delante de Dios. Es sumamente importante que cuando te presentes delante de Cristo llegues con tu corazón humillado. No podemos entrar aquí diciendo: yo soy el mejor de los hijos, ninguno otro ora como yo, ninguno predica como yo. No, hermanos, tiene que haber siempre una actitud de humildad, para que entonces el Señor considere tu vida para ser usada para su gloria. A medida que tú te limpias de toda esta contaminación de la carne, te conviertes en un instrumento santo, puro y limpio en las manos del Señor. ¿Quieres que Dios te use? Humíllate delante de Él. ¿Quieres que Dios trabaje a través de tu vida? Necesitas ser quebrantado en su presencia. Por lo cual te digo, le dijo a Simón, verso 47, sus muchos pecados le son perdonados. Imagínense qué fuerte expresión le está dando Cristo a un fariseo. Si solo Dios puede perdonar, ¿qué se cree este? Porque vino y le lloró a sus pies, ¿y a él la puede perdonar? Sin embargo, él en ningún momento le estaba prestando ya atención a este hombre. Y eso es una enseñanza también. Cristo no nos va a escuchar mientras nuestro corazón está endurecido por el pecado. Necesitamos humillarnos delante de Él. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahora vean, el 49 dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa. No solamente era Simón, seguramente había convidado a sus otros amigos fariseos. Hey, voy a tener en la noche al profeta Jesús, este que anda haciendo tantos milagros y señales. Vamos a ver si nos hace un milagrito y vamos a tenerlo ahí cenando en la casa. Vengan. Porque ellos eran escépticos. Lo estoy mencionando de esta forma no por una forma irrespetuosa, sino porque ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Seguramente lo hacían para burlarse, para tentarle, para atentar contra su ministerio, como lo vemos a lo largo de los evangelios. Querían buscar alguna ocasión para hacerle caer. Pero Cristo es Dios y discierne todas las cosas. Y dice que los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. El famoso chisme, ¿no? El cuchicheo que decimos en México de: oye, ya viste, mira, ¿no? ¿Quién es este que también perdona pecados? Por favor, ¿quién se cree?
Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vemos que Cristo no solo perdonó, sino que salvó a esta mujer. Y podemos ver, hermanos, que la actitud que tuvo Jesús en todo momento fue una actitud de Padre, de misericordia, de compasión, de amor por esta mujer. El que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Y el llamado que quiero hacer por último a tu corazón en esta mañana es que recuerdes esto: no hay pecado que tú hayas cometido que Cristo no pueda perdonarte. Todos aquí somos pecadores, pero tenemos que venir a la fuente de vida, al trono de gracia, para hallar ese oportuno socorro en todo momento, hermanos. Cualquier pecado que cometas en la intimidad, aunque sea en tu casa, aunque te encierres en el baño, lo estás haciendo delante de un Dios que es santo. Guarda tus ojos, cuídate de la pornografía, cuídate del adulterio. Guarda tus ojos, tu mente, tu corazón, tu boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás permitiendo en casa? Son tantas cosas que como hijos de Dios tenemos que reflexionar. Y recuerda esto: aunque el pastor Arturo no te vea o los hermanos no te vean, Dios te está viendo lo que estás haciendo, y a Él es a quien vamos a dar cuentas. Por lo tanto, no tengas un corazón fariseo, un corazón orgulloso de decir: bueno, yo veo pornografía, pero aquel hermano sí traicionó a su esposa. Es adulterio delante de Dios, cualquiera de las dos acciones. No nos justifiquemos por lo que otro hace. No nos comparemos con los demás. Compárate con Cristo, compárate con la Escritura, con lo que Él pide de ti. Y lo que Él pide de ti, hermano, no es gravoso, porque ha dado su Espíritu Santo para que more dentro de ti y produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, hermanos, Dios en nosotros está perfeccionando el propósito y el plan eterno que Él tiene para ataviarnos como una novia preciosa para desposarnos con Cristo. No somos justos por nosotros mismos. No se trata de que salgas esta mañana y digas: tengo que ser más religioso y más riguroso conmigo mismo. No, se trata que dependas cada vez más de Cristo y lo imites a Él. No pierdas tu mirada, no quites el blanco. Esta mujer, recordando y terminando, hermanos, esta mujer no solo iba pasando por ahí, ella se enteró, ella supo, ella indagó: ¿dónde va a estar Jesús? ¿Realmente esa es la búsqueda que hay en tu corazón? Porque esta mujer no llegó por casualidad. Ella supo que estaba ahí porque ella buscó, indagó, preguntó: ¿cuándo viene Jesús? Hoy viene en la noche y va a estar en casa de Simón el fariseo. Ay, el fariseo me conoce, sabe cómo he sido, sabe que soy de lo peor, no me van a dejar entrar. Es la mente del enemigo, los pensamientos, los dardos, ¿verdad? Pero si soy de lo peor, y si me ve y me rechaza, y si me ve y me dice: no, Jesús no hizo eso. Y el enemigo no logró la victoria sobre la mente de esta mujer, porque Cristo tenía un propósito para ella. Nunca pienses que el enemigo es superior a Dios, porque Dios, aún permitiendo lo que Él pueda hacer, es para los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y esta mujer fue tentada. Cualquiera de nosotros podríamos pensar: ay, es que no he ido a la iglesia en 2 semanas o en 3, y si voy me van a empezar a juzgar y me van a criticar, y ay, ahí va el hermanito que nega. ¿Verdad? No, hermanos, tú no vienes aquí a hallar el favor de los hombres. Ella no entró a casa de Simón pensando: pues si Simón me da permiso de entrar, entro, si no, no. Ella fue valiente. Ella vino a los pies de Jesús y ella reconoció: todos me van a criticar, pero Jesús me va a recibir, Él me va a escuchar. Y así fue.
Llega a los pies del Señor, llega por detrás, se humilla, se postra, como si ni siquiera quisiera ser vista. Porque a veces pensamos, si yo estuviera ahí arriba, predico. Si no, pues no. Si me dan un lugar en la iglesia, puede que sirva a los demás. Si no, pues no. Cuando tenga un nombramiento, entonces sí. No, hermano. A partir de que conociste a Cristo, eres un siervo. Y debes servir aunque no haya reconocimiento, porque el que reconoce es Él. Y esta mujer lo supo. Y vino a los pies del Señor, se humilló. Y no solamente halló el perdón de sus pecados, sino la salvación y la vida eterna. Y otra enseñanza que esto nos deja a nosotros, hermanos, es que sin importar tu pasado, Cristo puede darte una nueva vida, una nueva oportunidad para que tu vida ahora glorifique su nombre, para que tu vida dé testimonio del poder de Dios, para que tu vida dé testimonio de la misericordia que Jesús ha tenido por la humanidad. Sé un reflejo de su gloria, camina para Él, háblale a otros de Él, testifica de Cristo, no cierres tu boca, no enmudezcas, habla a este mundo de que hay esperanza en Jesús, porque Jesús sigue salvando y Jesús sigue perdonando. Póngase de pie, por favor.